Bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, pertenecientes a la materia de Ingeniería de Seguridad de la carrera Ingeniería de Software. En este video te explicaremos acerca de lo que es la seguridad del Internet de las Cosas. Mi grupo está conformado por Paola Moncayo, Mateo Román, Andrés Almeida, David Cantuña y mi persona, Matías Padrón. Sin más preámbulos, empecemos. Cuando hablamos de la seguridad en Internet, contraseña es la palabra que más se nos viene a la mente cuando tratamos de explicar este concepto. Y sí, las contraseñas son importantes. Pero, ¿sabías que cuando hablamos de la seguridad en el Internet de las cosas, va más allá que una contraseña? Entonces, piensa en nuestro mundo digital, un mundo conectado entre usuarios, redes, servidores y dispositivos inteligentes que están interactuando las 24 horas del día entre ellos. Ahora, piensa esto. Cada uno de estos elementos es el eslabón de una cadena grande, compleja y sobre todo que necesita protección. ¿Y qué ocurre si uno de estos eslabones falla? Pues las consecuencias pueden ser desastrosas, tanto físicamente como digitalmente. Pero no te preocupes, hoy lograrás comprender cómo funciona esta cadena y sobre todo qué medidas de seguridad se contemplan en cada una de estas partes. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Como te dije, vas a comprender cómo funciona esta cadena. Entonces, el primer tema, y digámoslo, eslabón, será tipos de materiales y su uso. El segundo será la seguridad en las mediciones. El tercero, seguridad en las transmisiones. El cuarto, cifrado de datos, que incluirá cifrado simétrico, asimétrico y cifrado de extremo a extremo. Y por último, la seguridad en capas. Y sí, estos términos parecen muy técnicos, pero no te preocupes. Este video no se trata de un mar de tecnicismos que no vas a lograr comprender, sino que usaremos ejemplos de nuestra vida cotidiana para que logres comprender cada uno de estos conceptos. Al final de este video tendrás más claridad sobre estos aspectos clave y tú podrás saber qué decir cuando hables de la seguridad en el Internet de las cosas. Puestos a ello, empecemos. Sabemos que el Internet de las cosas son aquellos dispositivos que se conectan e intercambian datos entre sí. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se garantiza la seguridad de estos dispositivos desde el momento en que se producen? Bueno, aquí es donde interviene el primer tema, que es el tipo de materiales y su uso. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el material y la aplicación del mismo no solo garantiza la funcionalidad del dispositivo, sino también su seguridad para tres factores muy importantes que debes tomar en cuenta. El primero son los usuarios finales. Asegura que el dispositivo sea seguro de usar para nosotros, quienes somos los que usamos estos dispositivos día a día. El segundo es el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental que genera cada uno de estos dispositivos. Y por último, es el propio dispositivo, protegiéndolo frente a factores externos. Por lo tanto, para abordar dicha seguridad, se aplican certificaciones de calidad que aseguran que estos dispositivos cumplan con normativas estrictas a nivel internacional. Mi propósito no es que tú sepas a detalle cada una de estas certificaciones, pero es importante que las tomes en cuenta. Muy bien, estas certificaciones incluyen el CE en Europa, el FCC en Estados Unidos y el UKCA en Reino Unido. Además, tienes que considerar que estas certificaciones cuentan con normativas relativas a la seguridad eléctrica y electromagnética. ¿Y qué permite esto? Bueno, evita
que existan interferencias en los dispositivos y permite que estos resistan a condiciones extremas. En resumen, el tipo de materiales y su uso no solo garantiza que el dispositivo funcione correctamente, sino que también asegura que no representen un riesgo tanto para nosotros, los usuarios finales, para el medio ambiente y para otros dispositivos, pasando por las certificaciones de calidad que te presenté. Después de comprender la seguridad respecto al tipo de material y su uso, es importante apropiarse del siguiente tema. Y para introducirlo, déjame decirte esta frase. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y cuando hablamos de la seguridad del Internet de las cosas, la seguridad de las mediciones es fundamental. Y este es nuestro segundo tema. Te preguntaré, ¿de qué sirve un dispositivo si no podemos confiar en la precisión de los datos que recoge y controla? Aquí es donde entran en juego tres pilares fundamentales para garantizar la seguridad en las mediciones. El primero es la calidad de los sensores. Los sensores son los ojos del dispositivo. Si los datos que recopilan son erróneos o inconsistentes, toda la cadena de información se verá comprometida. Por eso, los sensores deben ser confiables, resistentes y de alta precisión. Como segundo pilar, tenemos los procesos de calibración. Déjame decirte que un sensor mal calibrado es un sensor poco fiable. Y los procesos de calibración aseguran que los dispositivos mantengan la exactitud en sus mediciones, incluso después de largos periodos de uso o en condiciones adversas. Y por último pilar, son las aplicaciones de sistemas de control y corrección. Aquí es donde la tecnología más avanzada entra en juego, como la inteligencia artificial, que permite ajustar y corregir las mediciones en tiempo real, detectando errores, anomalías o incluso posibles manipulaciones externas que hayan ocurrido en el dispositivo. En pocas palabras, la seguridad de las mediciones no solo se trata de obtener datos, sino de garantizar que esos datos sean precisos, confiables y útiles para tomar decisiones correctas en cualquier entorno en el que se use ese dispositivo. Todo lo que hemos comentado hasta el momento estaba muy ligado a la parte física del dispositivo, lo que conocemos como hardware. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad de las transmisiones de IoT, donde nosotros cada vez estamos más conectados a diferentes dispositivos y que para hacerlo más fácil de entender, pues voy a usar algunas analogías que espero sean de su comprensión. Una vez que nosotros hemos asegurado que el dispositivo es confiable y que las mediciones son precisas, nosotros nos enfrentamos a otro desafío importante y nos realizamos la pregunta: ¿cómo enviamos estos datos a donde sea necesario de una forma segura? Pues nosotros aquí usamos protocolos de comunicaciones que nos sirven para gestionar el envío de los datos. Pero antes de abordar los mismos, vamos a explicar de una forma más simple la definición de un protocolo, que se lo conoce como un conjunto de reglas o procedimientos que deben seguirse para garantizar que la información llegue de forma clara y segura. Así que para poder comprender la importancia de la seguridad de las transmisiones de IoT, vamos a utilizar nosotros una analogía de la familia real británica, donde se conoce que existen protocolos estrictos que se dictan de cómo se debe comunicar y comportarse sus miembros para poder evitar errores. Así que ahora vamos a empezar con la analogía. Primero vamos a imaginar que un miembro de la familia real debe asistir a un evento oficial en otro país. Para garantizar que todo esto se desarrolle sin problemas, hay reglas estrictas que se rigen en cada aspecto entre la comunicación y las acciones que se realizan. Así que vamos a continuar explicando. La primera acción que vamos a tener va a ser la llegada. La llegada, para eso nosotros se debe coordinar horarios, rutas seguras que deba seguir este miembro de la realeza
y todo el equipo que viene con él para asegurar una conexión segura y confiable. De esta manera funciona también en el mundo del IoT, ya que al establecer esta conexión segura y confiable nos permite empezar a transmitir los datos entre los dispositivos. La siguiente parte es la vestimenta. En la vestimenta nosotros sabemos que cada miembro debe usar un atuendo adecuado al evento para reflejar respeto y formalidad. En este caso, la encriptación de datos va a ser la vestimenta adecuada, como podemos observarlo. Así que, al igual que un miembro de la realeza tiene que vestirse de esta forma, pues lo mismo sucede también con los datos. Nosotros tenemos que vestir a estos datos con una capa de seguridad para que de esta manera puedan protegerse de que sean leídos o manipulados o roben esta información por personas no autorizadas. Y la siguiente parte es el discurso. El discurso que este miembro real tiene que dar, pues va a ser específico, ya que esto se planea previamente de todas las palabras que debe decir para que no cause malentendidos. Entonces, en el mundo del IoT, nosotros aseguramos que los datos tengan una estructura clara y definida para que el dispositivo receptor pueda entender correctamente. Entonces, en este contexto, estos datos pueden ser como datos JSON o XML y garantizar que esta información sea interpretada correctamente. Listo. Ahora vamos a entrar en detalle sobre los protocolos de comunicación más utilizados en el IoT, como son TCP y UDP. Son bastante importantes en la comunicación de IoT, ya que el papel que ellos tienen es la transmisión entre dispositivos de manera segura. Entonces, para que estos datos se transmitan de manera segura, pues vamos a depender de cada caso. Que si se requiere nosotros fiabilidad, vamos a requerir usar TCP. En caso de requerir, en cambio, rapidez o velocidad, vamos a requerir usar el protocolo UDP. Así que vamos a comenzar con el primer protocolo, que es el TCP. TCP, denominado como Transmission Control Protocol, es un protocolo orientado a la conexión, que garantiza la entrega confiable de datos entre dispositivos utilizando métodos de confirmación de paquetes y la retransmisión en caso de haber algún error para asegurar que todos estos lleguen completos y en el orden correcto. Así que el ejemplo que voy a colocar va a ser enfocado en un área médica. Entonces, en este contexto, pues vamos a tener que se va a recetar los datos. Por ejemplo, el ritmo cardíaco de un paciente. Nosotros recetamos estos datos y TCP se va a asegurar que estos datos vitales lleguen sin errores al servidor médico. Si hay algún problema de que estos datos no se transmiten correctamente, va a volver otra vez al inicio para poder transmitirlos de la manera correcta y, como se mencionó, en el orden correcto. Así que para que se asegure que lleguen de manera confiable. Además de que también se los necesita proteger para que no sean modificados o manipulados, pues nosotros usamos el TLS, que es Transport Layer Security, que actúa como un candado para que en el paquete no suceda ninguna alteración y transporte correctamente los paquetes de TCP de esta información. Listo. Ahora, como se mencionó, pues observamos la imagen, se transmite de manera correcta y en orden. Y pues el servidor médico verifica y toma las decisiones correctas de acuerdo a la salud vital del paciente. Listo. Como siguiente protocolo tenemos al UDP, que es User Datagram Protocol, que es un protocolo sin conexión que va a priorizar la velocidad sobre la fiabilidad. Este es ideal para aplicaciones donde la velocidad es más importante que la precisión, como por ejemplo el streaming de video o sensores de monitoreo en tiempo real. En este caso, este protocolo es bastante rápido, pero no va a garantizar que los datos lleguen de manera confiable o protegida. Para esto nosotros utilizamos el DTLS, que es Datagram Transport Layer Security, que de igual manera actúa como un candado digital para este protocolo y pues sería de la siguiente forma, ¿no? Tenemos una persona que realiza actividad física, registra sus datos a través de un reloj inteligente. Entonces estos datos pues se transportan de forma rápida
hacia su plataforma de monitoreo en tiempo real. Así que, sin importar nosotros cuántos paquetes se pierdan, no me va a garantizar la entrega de los paquetes completos, sino que también a través de este protocolo, pues nosotros vamos a saber que no va a importar esto, ya que el sistema igual va a seguir recibiendo actualizaciones rápidamente y que va a estar bastante seguro, ya que está usando DTLS para que nadie pueda modificarlo, leerlo o alterarlo mientras esté en tránsito a su llegada. El siguiente protocolo que voy a explicar parte de los primeros que expliqué anteriormente. Entonces, los siguientes son MQTT, HTTPS y COAP, que se basan en la infraestructura proporcionada por TCP y UDP. Entonces, ¿qué nos dice MQTT? Message Queuing Telemetry Transport. Una definición súper rápida, este es un protocolo bastante ligero de mensajería basado en un modelo publicación-suscripción para dispositivos IoT limitados y con conexiones de alta latencia. Entonces, esto nos va a permitir que los dispositivos se van a comunicar a un servidor central y este se va a encargar de transmitir los mensajes a los diferentes dispositivos. Así que este no tiene seguridad y se lo recomienda usar TLS para poder cifrar las comunicaciones y autenticar los diferentes dispositivos. El ejemplo que voy a explicar se trata de una familia que tiene un dispositivo IoT en casa, va a ser un sensor de temperatura. En este caso vamos a relacionarlo con un correo. Una persona va a llegar y va a colocar este correo para que se envíe en un centro de distribución de mensajería. Entonces, la publicación sería que el sensor de temperatura en la casa va a publicar un mensaje con esa temperatura actual de la casa como si estuviera enviando una carta sobre este tema. Ahora, una vez que ya ha enviado ese tema sobre la temperatura, las personas se suscriben. Entonces, eso se relacionaría con otros dispositivos de la familia como el termostato inteligente o el sistema de monitoreo en el teléfono, para que ellos también puedan recibir esta información del sensor de temperatura y mantener la temperatura adecuada dentro de la casa. Y el broker, como mencioné, que es el centro de distribución, recibe este mensaje y los empieza a distribuir para que en caso de que se necesite, pues el termostato puede ajustar la temperatura según los datos recibidos de los diferentes suscriptores a este mismo sensor de temperatura, como se puede ver en la imagen. El siguiente tenemos el HTTPS, que es un protocolo de comunicación que se utiliza para transmitir datos de manera segura a través del Internet. Entonces, en este caso se define como Hypertext Transfer Protocol. Funciona pues como una capa de cifrado mediante tecnologías como el SSL Secure Sockets Layer o TLS Transport Layer Security, garantizando que la información enviada pues no pueda ser modificada y sea segura solo entre el emisor y el receptor. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es con una cámara de seguridad que va a enviar los datos hacia un teléfono móvil. Entonces estas imágenes se van a encontrar cifradas mientras viajan de un dispositivo al otro, para que nadie pueda interceptarlas, como se mencionó. Entonces vamos a observar paso a paso. Tenemos nosotros una cámara de seguridad. Esta va a capturar los datos de nuestra casa y lo va a almacenar en un dispositivo de almacenamiento interno, como puede ser un ejemplo de la nube, o un dispositivo físico. Entonces, después actúa que se guarda esta información y se la cifra, de manera que nadie pueda alterarla o modificarla y estén listas para enviarse al celular. Así que una vez que está listas para poder enviarlas, el sistema HTTPS entra en acción, asegurando que esta información viaje de manera protegida. Entre la cámara y el celular, esto vamos a recordar que se va a vincular anteriormente con un código que tiene la cámara, se vincula con el teléfono para que estas imágenes puedan llegar solo al teléfono que tiene este código. Así que una vez que la información ya está cifrada y está viajando hacia el teléfono, pues el usuario va a poder ver la información de las cámaras de seguridad desde su casa. Entonces, este sistema de autenticación que mencioné del código nos va a ayudar a verificar que las imágenes sean legítimas y seguras del usuario. Nos va a mostrar cómo HTTPS nos está asegurando nuestra privacidad y seguridad y la autenticidad de las comunicaciones entre la cámara y el celular.
en todo momento porque es en tiempo real. Y por último tenemos el último protocolo que es COAP, Constrained Application Protocol, que este protocolo en cambio está diseñado para dispositivos IoT con recursos limitados, con poca memoria, procesamiento y energía, similar a HTTP, pero es más ligero, ya que lo hace más eficiente en términos de uso de red y no requiere establecimiento de una conexión continua como lo hace con TCP. Entonces, para garantizar la seguridad con este protocolo, pues vamos a emplear DTLS que mencionamos anteriormente, proporcionando un cifrado de autenticación y protección contra manipulación de datos. Así que el ejemplo que tenemos nosotros es el envío de un paquete bastante sencillo y que tiene que ser entregado de manera rápida y eficiente, sin gastar muchos recursos. Este paquete no va a pasar por tantas verificaciones de seguridad, sino que pues obviamente lo va a hacer con recursos limitados, al igual que un servicio de mensajería bastante simple, o sea, tú entregas y recibes. Así que eso es importante cuando los dispositivos no tienen mucha memoria ni potencia de procesamiento. Este DTLS va a actuar como un candado de seguridad, como ya mencioné. Se coloca sobre el paquete y empieza el envío para que viaje de manera rápida y sencilla. Nadie va a poder abrirlo, no lo van a poder modificar, ya que este paquete va a estar en tránsito y está con esta seguridad que mencioné. Y solo va a poder ser abierto por el destinatario correcto, autenticando el dispositivo que recibe la información. En este caso sería el usuario recibir el paquete. Entonces, cuando el paquete ya llega a su destino, pues el receptor nos va a verificar que este paquete esté intacto, no esté modificado y provenga de la fuente correcta. Pues DTLS nos va a proporcionar esta autenticación y nos ayudará a verificar que no haya sido manipulado este paquete y lo haya recibido de manera correcta. Así que como conclusión, así como la realeza británica también tiene sus protocolos de comunicación entre sus mensajeros confiables, rutas, cifrados de mensajes, para garantizar esta correcta comunicación, en el IoT también es importante implementar estas medidas y protocolos que nos permitan proteger también nuestra información y nuestros datos al momento de ser transmitidos. Así que adoptar diferentes prácticas de seguridad no solo nos va a ayudar a prevenir vulnerabilidades y riesgos que encontremos a lo largo del envío de paquetes, sino que también nos va a asegurar un ecosistema de IoT robusto, eficiente y confiable para los usuarios y dispositivos por igual. Muchas gracias. Ok. A continuación, yo les voy a explicar acerca del cifrado de datos. La seguridad no es solo evitar que los datos sean manipulados o robados. También implica garantizar que todos los datos lleguen a su destino sin pérdidas. Esto es fundamental en el IoT, donde los dispositivos necesitan comunicarse de forma constante y confiable. Dentro del proceso de envío de datos, debemos hablar del cifrado. Una vez que tenemos claro que el dispositivo registra ciertos datos y que estos datos se transmiten a través de protocolos específicos, como lo habrán explicado ya mis compañeros, surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos proteger esos datos? ¿Qué manera tenemos de hacerlo? Aquí es donde entra el cifrado de datos, que no es más que una técnica de codificación que permite convertir la información legible en algo incomprensible para cualquier intruso. Para tener la idea un poco más clara, voy a mostrar o voy a formular un ejemplo de la vida diaria, de la vida cotidiana, para que me puedan entender de mejor manera. Ok. Imaginemos el siguiente escenario. Estamos en la universidad, tenemos que dar un examen, en este caso puede ser el examen final de la materia de ingeniería en seguridad. Ahora, bien, en este caso tenemos a dos estudiantes, Esteban y David. David le comenta a Esteban que él no estudió para nada, no sabe nada y que quiere que le ayude. Esteban, como es un buen amigo, es un amigo de años, uno de sus mejores amigos, dice que está bien, te voy a ayudar, pero no tenemos que dejar que el profesor nos cache o nos descubra que estamos copiando.
Ahora bien, ellos dos se ponen de acuerdo, se ponen a pensar y crean un mecanismo, una codificación que solo los dos entienden y que el profesor no los va a entender porque no lo sabe. En este caso, ellos dicen, verás, yo para pasarte las respuestas, si la respuesta es la A, voy a alzar un dedo, si la respuesta es la B, voy a alzar dos dedos, la C tres y así sucesivamente. Ahora llega el examen, ellos están dando su examen tranquilamente y Esteban le empieza a pasar la respuesta de esta manera, alza un dedo para una pregunta, alza los tres dedos para otra y el profesor se queda viendo, no los entiende, dice por qué están alzando los dedos, pero no sabe que se están pasando la información entre los dos. Entonces el profesor no puede anular su examen, no puede invalidar el examen, no puede decirles nada porque él no entiende y a primera vista ellos no están haciendo nada malo. ¿Sí ven? Es algo así de sencillo, es algo así de simple, es algo que lo aplicamos hasta inconscientemente en cualquier situación que la necesitemos. Muy bien. Ahora me quiero centrar un poco más en lo que es el IoT, en el Internet de las Cosas. El cifrado juega un papel crucial porque los dispositivos conectados están constantemente intercambiando datos sensibles como contraseñas, como números de tarjeta de crédito, cualquier información que es privada, que no tiene que ser conocida para todo el público, se considera información sensible. Desde Puede ser la información de una cámara de seguridad hasta un termostato inteligente. Todo esto debe viajar de manera segura para evitar que esto sea interceptado o alterado. Podemos pensar también un ejemplo, puede ser una impresora que puede imprimir por Wi-Fi o Bluetooth. Si los datos no están cifrados, si la comunicación no está cifrada, el atacante podría interceptar la señal e imprimir en nuestra impresora sin permiso y constantemente. El cifrado también protege contra otros problemas importantes, como puede ser la suplantación de dispositivos. Sin cifrado, alguien podría hacerse pasar por un dispositivo autorizado y enviar comandos malintencionados a nuestra red. Ahora, quiero recalcar que grandes empresas como lo son Meta, como son Netflix, utilizan sistemas de cifrado avanzados para proteger nuestros datos. Y esto lo podemos verificar en tiempo real, y es lo que les quiero demostrar a continuación. Ahora, vamos a ir a nuestro navegador. En este caso estoy usando Google Chrome. Y para el ejemplo, entra a la página de Netflix, aunque se puede en cualquier página, como podemos observar. Si entramos a la de Miespe, es un buen ejemplo. Si entramos a la de Miespe, primero tenemos que comprender que estoy utilizando el protocolo HTTPS. Eso es lo primero. Esto nos da la seguridad de que está utilizando un protocolo seguro de transferencia de datos, que va a haber una privacidad. Ahora, si vamos al icono que está en la izquierda, podemos observar la siguiente información, una información importante en la cual lo que nos interesa es la que se encuentra en el candadito. Entonces nos indica que la conexión es segura y podemos darle clic para mostrar más detalles de la conexión. Ahora, podemos ver que nos indica, ¿no?, que la información, como por ejemplo contraseñas o números de tarjeta de crédito, es privada cuando se envía a este sitio web. Además, podemos ver que tiene un certificado SSL válido, lo cual significa que la información va a ser segura. Ahora bien, cuando Google Chrome es bastante intuitivo, es algo que pasamos por alto 1 millón de veces, no nos interesa mucho, pero es algo muy interesante de aprender y comprender, es que si le damos a más información, nos lleva a una guía del propio Google Chrome que nos permite saber si una conexión de un sitio es segura. Ahora, algo que les quiero indicar, algo muy interesante, es en los símbolos que nos muestra, ¿no? En este caso, tenemos 3 tipos de símbolos que nos muestra el navegador. La primera es la predeterminada, la que nos demuestra que es segura, en la cual la información que se envía o se reciba mediante el sitio es privada, es que ningún atacante va a poder tener acceso a esta información.
El segundo símbolo que podemos obtener es el de un signo de exclamación en gris. Es que este sitio no usa una conexión privada. El navegador nos va a dejar ingresar a esta página, pero el propietario no ha registrado este sitio web con un protocolo seguro que es el HTTPS. Y por último, el sitio que marca como inseguro, que es un símbolo rojo, que nos indica que es un sitio que no es seguro, peligroso, en el cual la información no es privada, los datos pueden ser interceptados por cualquier intermediario, además del sitio no está utilizando el protocolo HTTPS. Estos sitios hay que mantenerlos alejados, no es recomendable ingresar. Ahora, como les dije, ahora los navegadores son bastante intuitivos, son bastante seguros, un poco más de lo que eran antes, que ahora no nos deja ingresar fácilmente a este tipo de sitios, y es algo que les voy a mostrar a continuación. Es algo que he buscado la manera de mostrarles cómo se ve, porque ahora es un poco más difícil, ¿no? Ok. Ok, como pueden observar, cuando la conexión no es privada, Google nos muestra este símbolo en rojo, el cual y nos muestra una pantalla, no nos deja ingresar directamente a la página, donde nos dice que es posible que los atacantes estén intentando robar tu información, nos muestra el dominio y que contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito pueden ser obtenidas por gente no autorizada. Entonces, esto es bastante genial, a mi parecer, ya que nos salva de muchos ataques, de muchas inseguridades, aunque también existe un poco una opción rebuscada, si se lo puede llamar así, que como pueden ver, lo que está marcado en rojo nos indica en la configuración avanzada es que nosotros, bajo nuestros propios riesgos, bajo nuestra propia responsabilidad, podemos ingresar a este sitio web, ¿no? Nos da la opción, aunque de aquí ya nos advierte, pero nos da la opción. Y es algo que no es recomendable, no es seguro, eh, que no se debe hacer en ningún tipo de caso, ¿no? Ok. Ahora que hemos comprendido cómo verificar en diferentes sitios web, eh, a diferencia claro, ¿no? De las aplicaciones web que he mostrado, los sitios web, el IoT, el cifrado debe funcionar en dispositivos que tienen recursos limitados, como poca potencia de procesamiento o de memoria. Esto hace que sea un desafío implementar sistemas de seguridad robustos sin afectar el rendimiento de los dispositivos. Por ejemplo, en un termostato inteligente, podemos necesitar cifrar los datos de temperatura antes de enviarlos a una aplicación de teléfono. El proceso debe ser lo suficientemente ligero como para no agotar la batería del dispositivo, pero lo suficientemente seguro como para evitar que alguien intercepte la información y pueda entregarnos una información falsa. Muy bien. eh, Cabe recalcar que existen tipos de cifrado, pero yo me he centrado en explicarles y que entiendan por qué es importante el cifrado, por qué se hace el cifrado y qué es el cifrado, ¿no? Eso les voy a explicar más adelante mi compañero. Pero podemos llegar a la conclusión de que el cifrado de datos es fundamental para garantizar la seguridad en el IoT. Protege nuestra información sensible y segura y que los dispositivos puedan comunicarse de manera segura, ¿no? Sin el cifrado, nuestras redes estarían expuestas a ataques y robos de información. Como hemos visto, grandes empresas ya usan esta tecnología. En la actualidad es un pilar esencial en la protección de datos. Además, como hemos visto, como un ejemplo práctico que ilustra cómo los datos son cifrados antes de ser transmitidos. Un Y aspecto muy importante dentro de la seguridad informática corresponde a la parte de los cifrados. Como se explicó anteriormente, se realizó una breve revisión de la definición como tal de un cifrado. En esta parte nosotros realizaremos una revisión general de los tipos de cifrado, donde podremos resaltar el cifrado simétrico, asimétrico y el cifrado de extremo a extremo.
Listo, los tipos de cifrado, como bien les he comentado, tenemos tres tipos de cifrado, los que corresponden al cifrado simétrico, cifrado asimétrico y de extremo a extremo. Como primer punto nosotros tenemos el cifrado simétrico. ¿A qué hace referencia el cifrado simétrico? Como su nombre bien lo dice, existe cierta simetría al momento de realizar el cifrado de nuestra información. Por definición, es un método de encriptación en el cual nosotros utilizamos una misma clave tanto para cifrar nuestro mensaje como para descifrarlo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de cifrado? Tiene alta velocidad y eficiencia en lo que es el cifrado y el descifrado de los datos, pero a contraparte, la desventaja de este tipo de cifrado es que existe la necesidad de compartir la clave de una manera segura, ya que si no existe esta seguridad al momento de compartir la clave, esto puede ser un problema muy grande y corresponde a un desafío muy grande de ambas partes. Los algoritmos de cifrado simétrico más conocidos, nosotros tenemos el DES, que corresponde al Data Encryption Standard. Este DES utiliza una clave de 56 bits y es conocido por su simplicidad y su rapidez. Sin embargo, debido a su longitud de clave relativamente corta, es vulnerable a lo que nosotros conocemos como ataques de fuerza bruta. También existe el AES, que por nombre es Advanced Encryption Standard, y este como tal posee un rango mucho más grande, ya que puede utilizar claves de 128, 192 y 256 bits, lo que lo hace un algoritmo mucho más seguro. Y dentro de nuestro campo, nosotros tenemos muchas aplicaciones donde podemos nosotros implementar este algoritmo, como es la parte de las aplicaciones móviles, servicios de banca en línea que comúnmente utilizan este tipo de algoritmo para proteger la información del usuario. Listo, ¿cómo funciona este algoritmo? En el caso hipotético de que nosotros tuviésemos una conversación, en este caso nosotros tenemos a Juan y a Laura. ¿Cómo funciona este tipo de cifrado? Como primer parte se define el mensaje y se define una clave secreta, que en este caso nosotros la tenemos como 1, 2, 3, 4, 5 y el mensaje original sería hola. Listo. Como siguiente paso, nosotros este mensaje lo tenemos que convertir a números usando ASCII. Como podemos ver, tenemos para la letra H el 72, para la letra O 79, para la letra L 76 y para la letra A 65. Y de esta manera nosotros tendremos un mensaje numérico que es al que nosotros aplicaremos una operación, que en este caso sería la suma modular, donde a nuestra primera letra, a nuestro elemento convertido a numérico, le sumaremos el primer dígito de nuestra clave secreta. De igual manera haremos todo esto con todo nuestro mensaje convertido. De esta manera nosotros tendremos la parte del resultado cifrado, donde tendremos los números cifrados, y una vez realizado esto tendremos que hacer el proceso inverso, donde convertimos nuestros números ahora a letras, y este será el mensaje que se enviará en este caso a Laura, donde se realizará el proceso de descifrado, que es convertir las letras nuevamente a números, y se realizará la operación inversa, que en este caso es la suma inversa. Como tal, hacemos lo mismo con nuestra clave secreta, y como paso final nosotros convertiremos en nuestros números nuevamente a letras para obtener nuestro mensaje original, que en este caso sería un hola. Listo, como siguiente tipo de cifrado nosotros tenemos el cifrado asimétrico.
Por definición, en este tipo de cifrado, cada usuario tiene un par de claves. Si alguien necesita enviar un mensaje seguro, se utiliza la clave pública de lo que es el destinatario para cifrar este mensaje. Y únicamente en este tipo de cifrado el destinatario es quien con su clave privada puede descifrar el mensaje. ¿Qué ventajas tiene este tipo de cifrado? Que no es necesario compartir lo que es la parte de la clave privada, lo que simplifica la gestión de las claves y mejora muy ampliamente lo que es el aspecto de la seguridad. ¿Qué desventajas tiene este tipo de cifrado? Que de igual manera, al ser mucho más seguro, aumenta drásticamente su complejidad, lo que lo hace un poco más lento y requiere más recursos computacionales para poder realizar el proceso de cifrado. ¿Qué algoritmos comunes nosotros tenemos dentro de los algoritmos de cifrado asimétrico? Tenemos el RCA, Ribes-Shamir-Adleman, que este tipo de algoritmo puede utilizar claves de hasta 2048 bits, hasta incluso más, y es muy implementado en la actualidad para, por ejemplo, lo que es la protección de correos electrónicos. También tenemos el algoritmo SC o Elliptic Curve Cryptography, que es un método mucho más reciente que funciona con claves mucho más pequeñas y de esta forma se realiza un proceso mucho más eficiente. Este algoritmo es comúnmente utilizado en aplicaciones como WhatsApp y Signal para lo que es el intercambio de las claves entre dos usuarios. ¿Cómo funciona este tipo de cifrado? Como podemos observar, nosotros tenemos como primer punto que en este caso hipotético nosotros tenemos que Laura, nuestro personaje, intenta enviar un mensaje al banco donde ella necesita que este mensaje únicamente lo lea el banco. ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos en esta parte de cifrado utilizando cifrado asincrónico? Nosotros, como primer punto, el banco genera lo que es las partes de las claves. Tenemos nuestra clave pública y nuestra clave privada, que en este caso, como podemos ver, es igual a 3 con un n igual a 55. Esta es nuestra clave pública, lo que quiere decir que está disponible para todos, y nuestra clave privada, que hace referencia a d, que es igual a 27 con un n igual a 55. Esta es la clave que no está al acceso de las demás personas. Listo. Laura básicamente usa su clave pública para de esta forma poder enviar el mensaje al banco y cifrarlo. La fórmula que en este caso estamos utilizando nosotros para el cifrado es C es igual a m elevado a la e, donde nosotros tenemos que sacar el módulo de n. ¿Cómo realizamos este cálculo? Nosotros tenemos que C es igual a 5, que es nuestra m, elevado a la 3, que es nuestra e de la clave pública, donde también tenemos que nuestro mod de 55 va a ser igual a 125, que es el resultado que hemos obtenido desde el cálculo de C, donde el resultado final nos daría que el mod de 55 es igual a 15. Este sería el mensaje que Laura enviaría al banco, donde se procede con la parte del descifrado. Muy bien, el banco recibe el mensaje cifrado de Laura, que en este caso es 15, y usa lo que es la clave privada que el banco generó, que en este caso es el 27, para realizar el proceso del descifrado. Listo, una vez usando la clave privada
que tenemos que corresponde a d igual a 27, nosotros implementamos nuestra fórmula de descifrado, que en este caso sería m, donde tenemos que m es igual a c elevado a d, donde tenemos de igual manera el mod de n, que como sabemos es 55. El cálculo se realiza de igual manera que en la parte del cifrado, donde tenemos que m es igual a 15, que es nuestro mensaje cifrado, elevado a la d, que corresponde a nuestra clave privada, donde obtenemos que el mod de 55 es igual a 5. De esta forma nosotros obtenemos el mensaje descifrado y el banco logra recuperar el número original que ha enviado Laura, que corresponde al valor de 5. Y listo, y como último punto nosotros tenemos el cifrado de extremo a extremo, que comúnmente se ha escuchado que lo implementa WhatsApp, que es una de las aplicaciones más conocidas que se ha escuchado que implementa el cifrado de extremo a extremo. Como tal, el cifrado de extremo a extremo corresponde a una técnica de encriptación en la que solo los participantes pueden leer los mensajes. Ni siquiera el proveedor como tal, en este caso, por ejemplo, estamos tomando el ejemplo de WhatsApp, ni siquiera el proveedor de WhatsApp puede descifrarlos como tal. ¿Qué ventajas tiene este tipo de cifrado? Posee una alta privacidad y seguridad, ya que a la final los usuarios finales son los únicos que pueden leer los mensajes. ¿Y qué posible desventaja tendría este tipo de cifrado? Es que si un dispositivo es comprometido, si alguna persona logra tomar el control de un dispositivo de cualquiera de los dos usuarios, el atacante básicamente tendría acceso a toda la información descifrada en el dispositivo como tal. Listo. La aplicación, por ejemplo, dentro de WhatsApp, nosotros tenemos que el cifrado de extremo a extremo funciona de la siguiente manera. Como primer punto, WhatsApp se encarga de generar las claves. Cada usuario posee lo que es un par de claves, si bien tenemos la clave pública y la clave privada para cada usuario, y estas están almacenadas en cada dispositivo. Como siguiente paso, lo que se procede a hacer es un intercambio de claves, que una vez se haya enviado un mensaje, se cifra utilizando la parte de la clave pública del destinatario. Entonces en este punto se realiza un intercambio de claves públicas. Como siguiente punto tenemos la parte de la transmisión segura. El mensaje como tal viaja a través de los servidores de WhatsApp, pero estos como tal no pueden leer el contenido, ya que cada usuario es dueño, se podría decir, de tanto sus claves públicas como sus claves privadas. Y una vez llega el mensaje al destinatario, se procede con la parte del descifrado, que únicamente el destinatario como tal, con su clave privada, puede realizar la parte del descifrado y leer el mensaje. Con un ejemplo práctico, en este caso nosotros tenemos a Laura, que envía un WhatsApp a Juan y le pone: hola Juan. Como tal, los pasos iniciales dentro del proceso de encriptación es, bueno, básicamente WhatsApp se encarga de generar los pares de claves públicas y privadas para ambos usuarios. Se realiza el intercambio de las claves entre Laura y Juan, y una vez se envía el mensaje se procede con el proceso de cifrado. Laura escribe el siguiente mensaje, que en este caso es: hola Juan. Como siguiente paso se genera una clave compartida. Esta clave se genera temporalmente usando la siguiente fórmula, donde tenemos que K es igual a la clave pública de Juan elevado a la clave privada de Laura. Y con esta fórmula se realiza el cifrado del mensaje, donde nosotros obtenemos el mensaje cifrado, que en este caso sería 7A, 8D, 91F, y se realiza el envío del mensaje a Juan. El descifrado del mensaje es un proceso similar, utilizando el intercambio de claves que se realizó al inicio, donde Juan recibe el mensaje cifrado,
y se genera la misma clave compartida, donde tenemos que K es igual a la clave pública de Laura elevada a la clave privada de Juan. De esta forma nosotros logramos descifrar nuestro mensaje, donde se obtiene el mensaje original, que sería hola Juan. Bien, en mi caso yo les explicaré un poquito más de lo que tiene que ver con la seguridad en IoT, en la capa de transporte, en la capa de aplicación, en la capa de red. Pero para poder entender todo eso y pasar a esa explicación, primero imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nuestros datos que transmitimos por internet son como un mensaje súper importante de la realeza británica, como ya se los he explicado antes a través de mis compañeros. Entonces, para que esto llegue a su destino sin problemas, esta información tiene que atravesar varias barreras de seguridad, como lo que son las capas de una cebolla. Cada capa tiene una función específica para poder proteger el mensaje, y todas estas capas juntas pues nos garantizan de que sea confiable y seguro. Esto, en términos técnicos, es lo que se denomina criptografía en capas y se refleja en el modelo OSI. Como sabemos, el modelo OSI está compuesto por 7 capas, empezando por la física, la segunda es la de enlace, la tercera la red, la cuarta transporte, la quinta sesión, la sexta presentación y la séptima y última aplicación. Yo voy a hablarles de cómo funcionan estas capas de seguridad, enfocándome en la capa de transporte, que es la clave para garantizar que nuestros datos viajen de manera confiable y segura. Entonces, el modelo OSI divide las comunicaciones en 7 capas, desde la aplicación, que es lo que el usuario ve, hasta el hardware, que es lo que interactúa con la red. Cada capa tiene su rol y la seguridad se implementa en varias de estas capas para proteger los datos en tránsito. Esto se parece algo así como a una cebolla, ¿no es cierto?, donde cada capa pues envuelve a la anterior. En IoT, este enfoque de capas nos asegura pues que los datos estén protegidos en todos los niveles. Entonces, cada vez que nosotros enviamos datos, como la solicitud de acceso a una página web, nuestro dispositivo lo que hace es que envuelve a estos datos en varias capas de seguridad. Entonces, aquí entra en juego, por ejemplo, la capa de transporte, que es la que se encarga de cifrar los datos y garantizar de que estos lleguen completos. La capa de red los organiza en la ruta por la cual viajarán, y la capa de enlace de datos asegura que los datos viajen correctamente por el hardware. Si bien ya lo vimos anteriormente, el ejemplo práctico de HTTP contra HTTPS, si nosotros queremos acceder a una página web con HTTPS, este protocolo usa TLS para proteger los datos, y en la capa de transporte se cifra todo el contenido como lo son las contraseñas, los mensajes, garantizando de esta forma que si es que alguien intentase interceptarlo, pues no pueda leerlo. Si es que en cambio aún se usa HTTP, básicamente no hay seguridad en esta capa y cualquier persona conectada a la red podría interceptar y leer los datos en texto plano. Nosotros, si estamos en WhatsApp, si tomamos como ejemplo común esta aplicación que lo usamos diariamente, nosotros cuando enviamos un mensaje a un amigo, a un grupo de trabajo, a un familiar, etc., lo que hace WhatsApp es que en la capa de aplicación se cifra el contenido de nuestro mensaje usando criptografía de clave pública end-to-end. La capa de transporte lo que va a hacer es que el mensaje cifrado va a viajar a través de TLS, la Transport Layer Security, protegiéndolo en el tránsito. Y la capa de red, que es que las direcciones IP en los dispositivos se protegen con técnicas como NAT o una VPN, que incluso si es que alguien lograse realmente interceptar el mensaje en una de estas capas, pues el contenido permanezca siendo ilegible para el atacante. Entonces, para la capa de transporte en el modelo OSI tiene dos funciones principales. Primero, lo que es la fiabilidad, que es el asegurarse de que los datos lleguen completos y en el orden correcto. Y la de seguridad,
que se encarga de proteger los datos en tránsito mediante protocolos como TLS o SSL, cifrando la información. Por ejemplo, aquí tenemos también el SMTP en la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte también juega un papel clave en el envío de correos electrónicos a través de SMTP. Si tenemos el TLS habilitado, el correo va a viajar cifrado desde el cliente hasta el servidor, protegiendo las credenciales del usuario y el contenido del correo. Si es que no se usase TLS, los datos viajan sin protección y, como sabemos, nos hace vulnerables a ataques como sniffing, donde alguien puede interceptar el tráfico y leer el contenido que nosotros estamos enviando. Si nosotros quisiéramos ver esto un poquito más a fondo, aquí tenemos un correo que nos ha llegado de parte de comunicación social de nuestra universidad. Entonces, imaginemos que este es un intento de phishing. Solo lo estamos imaginando cómo nosotros lo vemos. Entonces aquí tenemos el correo que es de comunicación@esp.edu.es. Pero quizá ese correo no me convenció un poco, digamos, ejemplo. Entonces yo digo, ok, puede ser que tenga el dominio @esp.edu.es, pero no me convence, no creo que exista un comunicación@esp.edu.es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cerciorarnos de que realmente estamos recibiendo un correo legítimo? Básicamente, tendríamos que ir al código fuente del correo. Para hacerlo, hacemos clic en los 3 puntitos y nos vamos a leer el código del correo. En ese caso, se nos abre la información del mensaje original. En este caso vemos quién lo envió, para quién lo envió, el asunto. Y más información que nosotros podemos tener aquí es, por ejemplo, cuando ya nos vamos al código, tenemos el deliver to, que es a quien fue entregado el correo. Es decir, indica el destinatario final del correo electrónico, lo cual muestra que el mensaje fue correctamente encaminado hacia el usuario final, en este caso mi persona. De igual manera, otra parte importante es el return path, que muestra la dirección del remitente real del mensaje. Esto nos es útil para identificar el origen del correo en caso de que haya problemas en la entrega. Aquí vemos que es comunidad esp.edu.es. Entonces, mientras más vamos analizando, vamos viendo que esto es un correo legítimo. Si es que aún no estamos convencidos un poquito del todo, podemos irnos acá a los ArcSeal, a los ArcMessage, que básicamente son las firmas criptográficas en estas cabeceras, que son proporcionadas por el Standard Authenticated Receipt Chain. Estas garantizan que el mensaje no ha sido modificado desde que fue firmado por el servidor original. Entonces, antes de ir a este ejemplo, lo que nosotros podemos hacer, que obviamente ya nos fue explicado antes y que nosotros podemos indagar un poquito más en ello, es lo siguiente. Nos encontramos en la página nuevamente de nuestra universidad. Entonces aquí ya nos explicaron los 3 puntos y vemos información de la página. Entonces podemos ver que la conexión es segura y que todo es privado. Ahora, lo que nosotros también podemos ver es que el certificado es válido. Está cifrado por el SHA-256, el certificado y la llave pública. Vemos quién fue la organización que firmó este certificado, en este caso HealthTrust, y a quién fue firmado, en este caso a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, que usa esta página web. Entonces, con esto nosotros podemos ver que los datos están viajando protegidos desde el navegador hasta el servidor. Ahora, si quisiéramos un ejemplo un poquito más práctico, un poquito más detallado, nosotros podemos hacer lo siguiente. Abriremos un CMD en nuestro computador, básicamente,
e ingresaremos el siguiente comando. Vamos a poner el open SSL, SSL client, aquí, open SSL client, y nos conectaremos. En este caso usaremos Google como ejemplo y lo haremos a través del puerto 443. Con ello nosotros le daremos a Enter. Correcto, nos salió un error de tipeo, básicamente. Lo corregimos y ahora sí le damos Enter. En este caso nos ha salido información importante, que es lo que nosotros ya vimos. Por ejemplo, este está firmado por Google Trust Services. Nos da el certificado, cómo está encriptado todo esto. De igual manera podemos ver el SSL ha hecho un handshake, la verificación está ok, se está utilizando el protocolo TLS en la versión 1.3. La clave pública del servidor está en 256 bits y la versión del TLS rechaza la renegociación. Para explicarles un poquito más sobre el handshake que se puede hacer, lo haremos a través de otro ejemplo. Entonces, para este ejemplo, imaginemos que se nos encomienda grabar un video en la universidad y subirlo a una plataforma, ya sea TikTok, ya sea Instagram, Facebook, etc. Entonces, aquí veremos cómo las capas protegen esta información y de qué manera lo hacen. Entonces, para ello, tenemos primero la capa de aplicación. Entonces, cuando nosotros grabamos el video o tomamos una foto en la aplicación, estos datos se procesan en nuestro dispositivo celular comúnmente, antes de ser enviados. Entonces, aquí la plataforma puede aplicar un cifrado inicial, por ejemplo el AES-256, para proteger el contenido en el origen. Este cifrado pues nos asegura que incluso si es que alguien tuviera acceso a los datos locales en nuestro dispositivo, no podría descifrarlos sin la clave. Luego pasamos a la capa de transporte, que es lo que se hace es que para ser enviados se usa TLS. Con esto garantizamos que igual, si un atacante desea interceptar los datos, solo verá una clave con lo que vimos en los certificados que están encriptados, en lugar de los datos originales. Con esto, sin la clave correcta, la información es ininteligible. En la capa de transporte, la TLS, como explicamos, protege estos datos. Entonces, en esta conexión se realiza un apretón de manos TLS, un handshake. Esto quiere decir que nuestro dispositivo y el servidor intercambian estas claves públicas usando criptografía asimétrica. Ya puede ser el RSA o el SDSA. Cuando se establece el canal seguro, los datos se cifran con criptografía simétrica AES, que es más eficiente, y también tenemos el ejemplo de Chacha20, que es también comúnmente usada para la transmisión continua. Con esto, nadie puede leer el contenido, nadie puede alterar el contenido en tránsito y los datos llegan al servidor correcto y no a un servidor falso. Con esto, pues, también vemos que cumplimos con los conceptos de confidencialidad, integridad y autenticidad. Y en la capa de red, lo que vamos es que tenemos que los datos viajan desde nuestro dispositivo hasta los servidores y estas aplicaciones, Instagram o TikTok, usan direcciones IP para enrutar la información. También puede ser común que se usen proxies internos en estas aplicaciones para de esta forma ocultar la ubicación de los servidores principales y protegerlos contra ataques directos. TikTok, por ejemplo, también lo que hace es que utiliza servidores distribuidos por regiones y podría implementar tecnologías similares a una VPN para ocultar detalles específicos de la conexión. Ahora también, ya muchas plataformas usan IPv6, que tiene un soporte mejorado para encriptar encabezados y ocultar información sensible, como lo es la ubicación del usuario. Entonces, la próxima vez que suban una historia, que tomen una foto y que la posteen, piensen en este viaje que está lleno de capas de protección.
Desde que se toma la foto, desde que se graba el video, el cifrado la resguarda, durante el envío el TLS la protege y finalmente las direcciones IP y los proxies cuidan de que nadie sepa ni siquiera de dónde provienen esos datos. Es como pensar en un escudo invisible que trabaja constantemente para que nuestro contenido pues sea privado y seguro. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Básicamente en que la criptografía en capas es como una cebolla, como ya se sabe. Varias capas protegen los datos mientras estos viajan por internet. Y en particular, la capa de transporte es la que garantiza que estos datos lleguen seguros y completos a su destino. Como sabemos, como se explicó, varias plataformas de redes sociales, la seguridad en capas garantiza que el contenido que subimos, que posteamos, esté protegido desde su creación, durante el tránsito y hasta su destino final. Obviamente, sin estas capas, un atacante que se encuentre en la misma red Wi-Fi podría interceptar y leer los datos, pero es gracias a la capa de transporte TLS y las técnicas adicionales en la capa de red que esto no es posible. De igual manera también cuando nosotros enviamos un correo electrónico o lo recibimos, como es que el que se acaba de mostrar en el ejemplo, este atraviesa múltiples servidores, como si fueran estaciones de una línea de transporte. Entonces, cada servidor verifica la autenticidad del remitente, cifra los datos y garantiza que no haya modificaciones en el mensaje. Esto no solo aplica a los correos, sino también que es la base de cómo nosotros aseguramos la comunicación en Internet. Ahora, si vamos a dispositivos IoT, como las cámaras de seguridad, termostatos inteligentes o incluso sensores industriales, estos dispositivos también envían y reciben información a través de redes. Pero quizás su gran desventaja es que suelen tener menos recursos para implementar medidas de seguridad robustas. Entonces aquí es donde entra en juego la capa de transporte del modelo OSI, que asegura que estos datos que viajan desde, quizás si tenemos un termostato, estos datos viajen a nuestro teléfono y no sean interceptados o alterados por un tercero. Entonces también el protocolo TLS que se usó y que se usa en los correos electrónicos también puede proteger las comunicaciones de los dispositivos IoT. Sin este protocolo, un atacante puede interceptar la comunicación entre una cámara de seguridad y el sistema central. Entonces esto permitiría al atacante espiar o manipular los datos, los correos e incluso gestionar los dispositivos IoT. Entonces, la próxima vez que usemos Wi-Fi público o que estemos configurando un dispositivo inteligente, recordemos que la capa de transporte es nuestra mejor aliada para mantener nuestros datos seguros. Con esto estaríamos finalizando nuestra intervención. Muchísimas gracias por la atención.